Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto entrevistar por primera vez al subgobernador Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México. Hoy la política monetaria ocupa un lugar central en la coyuntura que estamos viviendo. Subgobernador, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin duda la coyuntura que estamos observando en términos del coronavirus pues va requiriendo respuestas en términos de la política monetaria. Ya la Reserva Federal de manera extemporánea ha decidido reducir la tasa de referencia. ¿Cuál es la óptica de la banca central en México vinculado a ello, a medidas extraordinarias o el acompañamiento de la política monetaria en una situación como esta? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es darle un seguimiento muy cuidadoso a los desarrollos. Lo que hemos hecho es seguir de cerca los acontecimientos, cómo se van desarrollando y manifestar que estamos listos para actuar en cualquier momento con las medidas que se requieran. Como sabe, por ahora lo que hicimos en primer lugar fue dar a conocer una ampliación del programa de coberturas cambiarias. En ese momento declaramos el incremento del monto del programa de 20 a 30 mil millones de dólares y comentamos también que estábamos listos para actuar en cualquier momento. Como usted sabe, las condiciones en los mercados ayer fueron muy complicadas. Las condiciones de operación en el mercado cambiario se deterioraron de manera considerable y en ese momento consideramos que era un momento de intervenir, de evitar que esas condiciones se siguieran deteriorando. Y entonces lo que hicimos fue precisamente eso, intervenir en el mercado cambiario con el programa de coberturas por un monto de 2,000 millones de dólares, con el objetivo no de influenciar la tendencia del tipo de cambio, sino más bien tratar de contener ese deterioro que se estaba observando en las condiciones de operación. Si las condiciones de operación se siguen deteriorando, el problema es que el tipo de cambio puede tener una dinámica que genere dificultades adicionales, que luego, los problemas que se generen sean mayores. Y entonces el objetivo de esta medida era evitar que eso sucediera. Con respecto a la política monetaria, nosotros tenemos un calendario. Nosotros en este momento, en el momento en que tengamos que tomar la decisión, vamos a evaluar las circunstancias. Como usted sabe, este choque lo que tiene es un efecto diferenciado. Es un choque de oferta por un lado, que tiene un efecto, que afecta, genera disrupciones por el lado de la oferta, principalmente en este caso por el efecto que tienen las cadenas de suministro, de las que México forma parte, y por otro lado en las que China tiene un papel muy importante. Entonces esa es una parte del efecto. La otra parte del efecto es un impacto sobre la demanda. Y ese impacto sobre la demanda se manifiesta sobre el hecho de que la gente tiene miedo de contraer la enfermedad, está poco dispuesta a viajar, poco dispuesta a salir, poco dispuesta a gastar. Eso afecta a la demanda. Afecta a otras economías, y el hecho de que afecta a otras economías pues también tiene un efecto sobre la demanda de nuestras exportaciones. Tiene un efecto adicional que es sobre los mercados financieros. Y en el caso de los mercados financieros, como usted ha visto, pues el efecto ha sido muy claro en el caso de las bolsas. Por otro lado, tenemos el problema de que el tipo de cambio de economías emergentes ha sido muy afectada y México no ha estado exento de eso. Eso tiene implicaciones para la inflación o puede tener implicaciones para la inflación en sentido contrario. Se complica con elementos adicionales, con precios de las materias primas, en fin, entonces es un panorama muy complejo. Y el problema que estamos enfrentando en este momento es que no solamente estamos viendo un choque sobre la economía mundial que viene por el tema del coronavirus, sino que además ese choque se combina con el hecho del conflicto que ha habido entre Arabia Saudita y Rusia por el otro lado, que pues no ha llegado a un acuerdo en materia de qué se tiene que hacer en términos de producción, y lo que desató fue una guerra de precios. Eso deprime los precios del petróleo, genera más incertidumbre y tiene también una serie de efectos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer en los bancos centrales, las autoridades monetarias, las autoridades fiscales en general? Estar muy atentos para actuar con flexibilidad en el momento en el que se requiera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir muy de cerca la situación. Hay que entender una cosa, este es un problema que se origina en el sector de salud, no es un problema que se origina en un cuestionamiento de tipo económico.
sino que es otro sector. Entonces es muy importante, obviamente, atacar las causas fundamentales del problema. Pero, por supuesto, hay un papel para las autoridades fiscales, para las autoridades monetarias, y por eso le comento que tenemos que estar listos para actuar, ¿no? Y en México tenemos una tasa de referencia que, si vemos mercados emergentes, salvo Rusia, me parece, pues una tasa de referencia con un buen margen, digamos, en términos de disminuciones. Vuelvo al asunto de la Fed, que la reduce. En el caso de México, es por lo que estamos viendo, veía los datos, por ejemplo, del consumo del ANTAD, pues muy buenos en febrero, su mejor febrero en los últimos 5 años. Es decir, en la parte de la demanda, pues en el consumo interno no se ha manifestado, los datos no muestran en febrero. Ustedes en el Banco de México van viendo día por día exactamente cómo se va comportando. Es un tema de, viendo lo que se va dibujando hacia adelante, ser cautos en la utilización de estas herramientas, cuidarlas, digamos, o es un tema de que no se están materializando en los hechos lo que sí se está viendo en Estados Unidos o que los llevó a ellos a tomar esa decisión? A ver, hay una parte de todos. Yo le diría, mire, por una parte, las estadísticas que tenemos en este momento todavía no reflejan el efecto del choque del coronavirus y el efecto de la incertidumbre y las implicaciones que tiene el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia. Entonces hay que verlas con un poquito de cuidado. Es decir, el hecho de que todavía, no solamente en la economía mexicana, eso pasa también en todo el resto de economías, el hecho de que no se esté reflejando en las cifras no quiere decir que no va a tener un impacto. De hecho, lo que yo le diría es que es básicamente inevitable que esto tenga implicaciones para la actividad económica en el corto plazo. Lo que pasa es que las cifras no captan esa información de inmediato. Eso lo vamos a ver con un poco de rezago. Lo que no sabemos es de qué magnitud va a ser la profundidad, porque no tenemos en este momento información, esa información no la tiene nadie, de cuánto se va a prolongar esto. Impacto en la actividad económica global, impacto en la actividad económica de México, lo vamos a ver en algún momento. Lo que no sabemos es qué tan fuerte va a ser ese impacto. Ahora, también es importante tomar en cuenta, el problema que estamos viendo ahorita no es un problema igual al que vimos durante la crisis financiera global. En el caso de la crisis financiera global de 2008-2009, el problema se originó en el sector financiero. Y cuando usted tiene un problema en el sector financiero, la magnitud de las crisis tiende a ser mucho más complicado, porque superar dificultades en el sector financiero lleva mucho tiempo. En este caso, normalmente lo que tendríamos que ver es un efecto en la actividad económica. En algunas economías vamos a ver un efecto en la inflación. Pero por otro lado, en el momento en que el problema se empiece a resolver, en el momento en que los mercados empiecen a recuperar la confianza, porque tome en cuenta que mucho de esto está relacionado con esa volatilidad que tienen los mercados, con esa situación de incertidumbre, ese temor. En el momento en que eso se empiece a resolver, lo que deberíamos ver es una recuperación relativamente rápida. Es decir, no estamos hablando, con la información que tenemos en este momento, cuando menos, no estamos hablando de una situación como de la crisis que vimos en 2008-2009, en donde la recuperación es mucho más lenta. En este caso, generalmente, tiene usted el impacto inicial, el problema se empieza a solucionar, los mercados se convencen de que el problema se está empezando a solucionar y que las autoridades están tomando las medidas adecuadas, y en ese momento lo que deberíamos ver es una recuperación rápida. ¿Cuál es el papel de la política económica? Bueno, precisamente darle un seguimiento a todo esto de manera muy estrecha y ver la forma en que las acciones de política económica, dentro del ámbito de responsabilidad de cada una de las autoridades, o de manera conjunta, como por ejemplo en nuestro caso en materia de las acciones que se han tomado en el contexto de la Comisión de Cambios, bueno, hay que ver qué espacios hay para que la autoridad ayude a restablecer la confianza y ayude a impulsar una recuperación en el momento en que ésta se empiece a dar. Entonces, ese es el papel que deben tener las autoridades en materia de política económica. Subgobernador, tengo que hacer un corte, pero le invito a que se quede para platicar un poco más, porque es un tema fundamental, sobre todo en los espacios que se requieren y en entender para muchos mexicanos pues cómo funciona el Banco Central en su autonomía y sobre todo en decisiones colegiadas que tiene que tomar, porque además, bueno, pues
no es una sola voz, es el conjunto de lo que ustedes están viendo en la Junta de Gobierno y ese es un elemento clave, digamos, en el contraste de ideas y en la definición de decisiones. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy platicando esta mañana con el subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán. Subgobernador, saber, por un lado, vimos ya la inflación de febrero. Es una inflación que cerró en 3.77% a tasa anual. La inflación subyacente 3.66%, es decir, ya va convergiendo. Se había advertido del lado del Banco de México que iba a haber un chipote inflacionario. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en la inflación considerando esto? Porque si digamos, en el lado de la demanda, pues empezamos a ver, por lo que estamos platicando en términos de los efectos, pues no parecería que tendría que haber necesariamente presión inflacionaria, pero ¿cuál es la óptica de la inflación en este panorama que está moviendo muy rápido? Bueno, tiene dos partes la pregunta que me hace, es cómo venía la tendencia de inflación antes de todos estos choques y cuál es la implicación de los choques para la inflación. Yo diría, mire, antes de que se dieran los choques, lo que habíamos visto es una disminución muy importante de la inflación general, pero determinada fundamentalmente por lo que estaba pasando con la inflación no subyacente. La inflación no subyacente es sumamente volátil y era evidente que en algún momento íbamos a ver un incremento de la inflación no subyacente por su naturaleza. Una de las cosas que estamos viendo a principios de este año es precisamente eso. Un crecimiento muy fuerte, sobre todo de frutas y verduras, en parte también de los productos agropecuarios, que lo que nos está haciendo es que rebote la inflación no subyacente y eso nos lleva a la inflación general a la cifra de 3.7% que usted comentaba antes. Por otro lado, hay un efecto base, una cifra de inflación muy baja el año pasado y bueno, a la hora de hacer la comparación eso sube el nivel de la tasa de inflación este año y tenemos también cierto efecto, recordará usted que hubo una introducción de impuestos, el IEPS, a algunas bebidas azucaradas, al tabaco, en fin, y eso también tiene un efecto temporal sobre la tasa de inflación. Entonces, una parte es el rebote que estamos viendo en la inflación no subyacente y la otra parte es un efecto, bueno, que ya anticipábamos por los comentarios que le estoy haciendo y por lo que usted mismo mencionaba del chipote. Es correcto, la inflación subyacente, por otro lado, que refleja de mejor manera lo que son las presiones sobre la economía, las presiones de precios en la economía, bueno, empieza a mostrar una ligera, leve todavía tendencia a la baja. ¿Qué cosa es lo que se estaba esperando antes de todo esto? Bueno, que hubiera una convergencia de la inflación hacia la meta. Nuestras últimas proyecciones, la que se dieron a conocer en el último informe trimestral, es que la convergencia la íbamos a tener a principios del año entrante y por otro lado que inclusive la inflación subyacente iba a llegar a un nivel de 3% hacia finales de este año. Bueno, esto, lo que está sucediendo ahora, implica choques en sentidos opuestos sobre la inflación, por los factores que yo le comentaba antes. Por un lado, lo que estamos teniendo es un choque de oferta, ¿no? Que afecta a la actividad económica. Es probable que eso tenga un impacto en la actividad económica en el corto plazo, aunque no sabemos de qué magnitud, y eso tiende a contener los precios. Por otro lado, lo que estamos viendo es una depreciación importante del tipo de cambio. No sabemos en este momento cuánto tiempo va a durar esa depreciación, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar enfrentando este problema. Es una de las grandes incertidumbres que tenemos. Otro de los elementos que estamos viendo es una disminución de los precios de las materias primas. Entonces son efectos en sentido contrario para la inflación. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el Banco Central en este momento? Bueno, en el momento en que tengamos que tomar una decisión, o sea, cuando esto sea, bueno, lo que tenemos que hacer precisamente es un balance de ese conjunto de fuerzas, algunas presionando la inflación a la baja, otras presionando la alza, y sobre esas bases determinar cuál es la acción que tiene que tomar el Banco Central, bueno, para cerciorarnos de que la tasa de inflación va a converger hacia la meta. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre tomamos en cuenta, tenemos muy, muy presente que esta convergencia de la inflación a la meta la tenemos que lograr de una manera ordenada, es decir, sin imponer un costo a la actividad económica, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma en que se tiene que ver esto. Ahora, la otra parte de esta narrativa es que cuando nosotros tomamos una decisión de política monetaria,
tomamos en cuenta toda la información disponible, la analizamos y además se hacen una serie de ejercicios con modelos econométricos. Cada miembro de la Junta de Gobierno toma en cuenta esa información y con esas bases toma una decisión de cuál debe ser el sentido de su voto para que nosotros podamos cumplir con el mandato del Banco Central. Yo le diría, la parte principal de esto es tomar en cuenta cuál es el mandato del Banco Central. Y el mandato del Banco Central es lograr una inflación baja y estable, que en este caso, en términos cuantitativos, en lo que se ha traducido, es en fijar un objetivo para la tasa de inflación de 3%. Y en ese contexto, entender cómo, para los que a lo mejor no están tan familiarizados, cómo se vive la vida interna en las discusiones que tienen al interior de la Junta de Gobierno y en las posturas, porque hemos visto varios votos diferenciados. El último fue un voto, digamos, en donde todos convergieron en lo que plantearon. Pero, ¿cómo se dan estas discusiones? ¿Cuál es esa vida que se da al interior de la Junta de Gobierno? Bueno, yo le diría es un debate muy rico desde el punto de vista intelectual, es un debate muy rico desde el punto de vista de qué cosa es lo que se tiene que hacer en materia de política monetaria. Tenemos una Junta de Gobierno con una diversidad de opiniones. Yo le diría que usted básicamente en cualquier Junta de Gobierno va a encontrar diversidad de opiniones sobre lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la parte central de esto? Que usted se enfrenta con... muchas veces usted se enfrenta con un conjunto de información en donde la decisión no es totalmente clara, en donde hay elementos a los que algunos miembros de la Junta le dan más peso que otros. Entonces, el tema es, como yo le decía antes, nosotros tenemos absolutamente toda la información que requerimos para tomar la decisión. Esa información se le presenta a la Junta de Gobierno. Esos ejercicios se acompañan además con una serie de estimaciones de tipo cuantitativo. Entonces, el elemento aquí es que cada uno, no hay una forma automática en que a un banco central le puedan decir cuál es la decisión perfecta de política económica. Hay un elemento muy importante de juicio, porque no hay un solo modelo que lo pueda llevar a usted a decir qué cosa es lo que tiene que hacer el Banco Central. Entonces, el elemento crucial aquí es que cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, bueno, le da una ponderación a esa información, a la parte de esa información que considera más relevante, y por otro lado hace un balance de las diferentes fuerzas para tomar una decisión. Es la forma como esto procede. Nunca hay una decisión a la que se pueda llegar de manera automática. Ahora, también se presenta, yo le diría con cierta frecuencia, una situación en la que la decisión es bastante clara y hay una coincidencia de puntos de vista por la forma en que se están dando las cosas. En circunstancias como la actual, la decisión de política monetaria es un poco más complicada por el hecho de que hay efectos contrarios sobre la tasa de inflación. Yo le diría, mire, ya veníamos enfrentando una situación de una desaceleración de la actividad económica combinada con una tasa de inflación, sobre todo reflejada en la subyacente, ahora tanto en la subyacente como en la general, por encima de nuestra meta de 3%. Teníamos además expectativas de inflación, seguimos teniendo expectativas de inflación por encima de la meta de 3%. Entonces usted tiene fuerzas en sentido contrario. ¿Cómo hace el balance? Y estoy simplificando, por supuesto, porque hay muchísimos elementos que se toman en cuenta. Con los choques que estamos viendo ahora, bueno, ese desequilibrio entre las fuerzas que están afectando a la inflación se hace un poquito más complicado. Y eso obviamente da lugar a opiniones que pueden diferir. Eso no quiere decir que en la siguiente decisión de política monetaria necesariamente debamos tener un punto de vista diferente. Simplemente lo que quiero decir es que en ocasiones la decisión de política monetaria se hace más compleja y en esos casos la posibilidad de que tenga usted un voto diferenciado en la Junta de Gobierno es mayor.